Últimamente Dios me ha estado hablando mucho acerca de la gracia, ¿ya? Antes de eso, antes de que Dios me estuviera hablando mucho sobre la gracia, Dios me estuvo hablando mucho acerca de la santidad, la pureza moral que está en el carácter de Dios. Y fue un tiempo súper fuerte para mí, ¿ya? En donde Dios me trajo a mucha convicción de pecado en muchas cosas. Y fue muy lindo conocer a Dios profundamente en lo que es su carácter santo, su carácter puro, la belleza de la ley. No sé si alguna vez han leído el Salmo 119, creo que es como una oda a la ley, una oda a las, ¿cómo le dice? A los, bueno, se me olvidó, no importa. A los estatutos de Dios. Entonces vengo de ahí y ahora Dios me está hablando como de una cuestión que pareciera opuesta, pero no lo es, que es la gracia. Y la hermosura de la gracia y lo que significa vivir en la gracia. Y de eso me gustaría hablarles un poquito esta mañana. Resulta que los seres humanos tenemos una tendencia a lo contrario de la gracia. ¿Qué es lo contrario a la gracia? La primera vez que un pastor hizo esta pregunta, yo siempre, como soy hijo de pastor, siempre tenía todas las respuestas correctas. Entonces cuando un pastor hacía una pregunta, yo era de esos que levantaba la mano y siempre daba la respuesta correcta. Oye, pues sí, yo nací casi que en una banca de iglesia. Entonces no tuve la respuesta correcta para esto, me acuerdo muy bien, cuando un pastor, un teólogo, de hecho, no era pastor, era un teólogo, dijo, ¿qué es lo opuesto a gracia? Y no supe qué responder. Y él dijo, mérito. Eso es lo opuesto a gracia. Mérito. Si gracia es favor inmerecido, el mérito es el favor merecido. Por lo tanto, lo contrario a gracia es la meritocracia. Y es la realidad que vivimos todos los días. Tú en el colegio te iba mal en una prueba y una mala evaluación, ¿cierto? Si te portas bien, el viejito pascuero te trae regalos, ¿cierto? Pero si te portas mal, no te trae regalos. Y si trabajas duro, ¿no es cierto? Consigues trabajo. Si estudias, ¿no es cierto? Consigues un mejor pago, un mejor sueldo, etc. Vivimos en una sociedad que te premia por las cosas buenas que tú haces. Y por eso nos cuesta tanto entender el amor de Dios y su gracia, porque es opuesta al sistema de este mundo. Y nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a la autojusticia. Fue la autojusticia lo que nos hizo pecar en el Edén, definir lo bueno y lo malo por nuestros propios términos. A lo largo de la historia vemos cómo los seres humanos van imponiendo moralidad unos sobre otros, usando lo bueno como herramienta de segregación en vez de una expresión de amor y santidad. Ocupamos lo que se supone que es bueno, ¿no es cierto?, para hacer sentir mal a las personas, para rechazar a las personas, en vez de usar lo bueno para llevar a las personas hacia Jesús. Y esto ha pasado mucho en la historia. Y pasaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, los judíos tenían el Tanaj o el Tanach. No sé si conocen esa compilación. Es la llamada Biblia hebrea. Aunque no había sido todavía oficialmente compilada en el tiempo de Jesús, eso sucedió un par de siglos después, ya circulaba en tomos.
Y eso fue lo que Jesús leyó, lo que él leía, ¿ya? Jesús leía esta compilación que tenía la Torá, ¿ya? Tenía los profetas, tenía otros escritos como Ruth, ¿ya? Esther, tenía los salmos, ¿ya dije eso? No, bueno. Tenía básicamente el Antiguo Testamento. Lo que en tu Biblia está como Antiguo Testamento, eso es conocido en el mundo hebreo como el Tanaj, ¿ya? Y eso fue lo que Jesús leía. Y para los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, eso era considerado la ley de Dios, la revelación de Dios para el pueblo, ¿ya? Pero algunos querían ser un poco más específicos en la forma de cumplir la ley de Dios. Y por eso escribieron otro libro que se llamó el Talmud. ¿Han escuchado acerca del Talmud? El Talmud tenía interpretaciones y aplicaciones prácticas acerca de la vida diaria de una persona. Y en el Talmud estaba lo que llamaban la ley oral o la Mishnah, ¿ya? ¿Y qué era esto? Era comentarios que siempre se decían por rabinos muy connotados cada vez que se leía el Tanach, ¿ya? O la Biblia. Es decir, cada vez que se leía la Biblia, se empezaron a integrar ciertos comentarios para cómo entender esa parte de la Biblia, que luego pasaron a ser una tradición oral que eventualmente fueron escritas en el Talmud, en una sección que se llamó Mishnah. ¿Me siguen o no? No era la Biblia, ¿ya? Pero eran comentarios muy valorados y de la tradición judía. ¿Ok? Un ejemplo de esto es el rito de lavarse las manos antes de comer. En Éxodo y en Levíticos, ¿ya? Dios ordena a los sacerdotes lavarse las manos antes de comer las comidas que habían sido presentadas como ofrenda, ¿ya? Sin embargo, en el Talmud, ellos quisieron integrar este rito de lavarse las manos, que era exclusivamente para los sacerdotes y exclusivamente para las comidas que habían sido ofrendadas, y aplicarlas para todo el pueblo, para cada comida que el pueblo tomaba, con la creencia, ¿ya?, de que todos somos sacerdotes. Los judíos empezaron a creer que ellos habían sido llamados a ser sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, lo cual es teológicamente correcto. Sin embargo, con ese entendimiento, ellos tomaron este rito de lavarse las manos y se lo impusieron a todo el pueblo para cada comida. Jesús se opuso totalmente a estas exigencias humanas que distorsionaban el propósito de la ley. Y para eso quiero mostrarles Marcos 7, del 1 al 23. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras. ¡Qué terrible! Es decir, sin habérselas lavado según el rito de la Mishnah que está en el Talmud, ¿ya? En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos, lo que les acabo de explicar. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre, y hay una serie de otras reglas, ¿ya?, que los judíos tenían que cumplir, y era como una vida muy complicada de vivir, ¿ya? Y Jesús se oponía a este tipo de reglas.
Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? ¿Ah? Jesús. Él les contestó: tenían razón Isaías cuando profetizó, perdón, tengo una dislexia media loca que me sale de repente. Profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. Había más para leer, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Y me parece muy curioso esto, ¿eh? Porque Jesús, si ustedes leen los evangelios, van a darse cuenta, era pero pesadísimo con los fariseos. Pero muy noble y muy cariñoso con los pecadores. Mateo, que era un ladrón, por loco, era un ladrón, era un delincuente, se podría decir, traicionero. Jesús fue a comer a su casa. Pero con los maestros de la ley y los religiosos, Jesús era pesado, hipócritas, les llegó a decir serpientes venenosas, tumbas emblanquecidas, que eran palabras que fueron consideradas como insultos de la época. Y esto no fue tan diferente en los tiempos de Pablo, con los Gálatas. Los Gálatas, después de recibir el Evangelio y después de haber sido bautizados por el Espíritu Santo, comenzaron a exigir a los griegos, a los no judíos, que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés para poder ser verdaderos cristianos. Algo así como: mira, tú no puedes entrar en el reino de los cielos, o tú no te vayas al cielo, básicamente, si tú no te circuncidas. Ya, obviamente no fue algo bien recibido, ya, por los griegos de la época. Y Pablo, al enterarse, escribe su carta a los Gálatas. Y si tú lees las cartas ya de Pablo, vas a darte cuenta de que Pablo siempre comienza con unos saludos, ¿ya? Yo, Pablo, ¿no es cierto?, apóstol del Señor, qué sé yo, y después hace toda una introducción y luego empieza saludos a, y de ahí parte con su carta. Ya. En esta carta Pablo se salta los saludos. Y algunos comentaristas dicen que es porque Pablo está como siente un sentido de urgencia para escribir esta carta y está enojado con los Gálatas, ¿ya? Entonces salta los saludos y va directo al grano. Y vamos a leerlo, Gálatas 3, del 1 al 3. Gálatas torpes, ¿ya? Evidentemente está enojado. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley? ¿Recibieron el Espíritu Santo por ser perfectos? ¿Por hacer todo lo que la ley dice? ¿O por la fe con que aceptaron el mensaje? Siguiente. Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Pretenden llegar a ser mejores cumpliendo las reglas, habiendo ya sido perfeccionados mediante el Espíritu?
O sea, lo que no lograron a través de la ley, ahora pretenden perfeccionarlo con la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y sí, ahora vamos a leer Gálatas 5 del 1 al 6. Gálatas 5 del 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, de estas reglas. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Porque si piensan ustedes que la circuncisión es necesaria, ¿no es cierto?, para ser aceptados en el reino de los cielos, entonces la justificación de Cristo no tiene ningún sentido. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Porque tratan de hacer su propio camino al cielo a través de buenas obras, en vez de recibir por fe y por gracia la justificación que Jesús logró en la cruz. Hay que entender una cosa, solo Jesús es perfecto. Y nosotros solo podemos llegar a vivir como Él por medio de la gracia y el Espíritu Santo, que es el que produce los frutos del Espíritu en nosotros. Los frutos de la carne los conocemos, ¿cierto? Chisme, partidismos. Esas son las nuevas versiones, dicen estas palabras. Chisme, partidismo, ¿no es cierto? Adulterio, y conocemos los frutos de la carne. Y están los frutos del Espíritu, que son amor, paciencia, paz, bondad, ¿no es cierto? También los conocemos. Gozo, benignidad, sí. Templanza. Me pasa que tengo como las dos versiones mezcladas en la cabeza. Y creo que benignidad y bondad eran el mismo, pero en la versión diferente. Ya. Entonces, solo podemos vivir estas cosas a través del Espíritu, no a través de nuestros propios esfuerzos humanos. Y hoy, sucedió en el tiempo de Jesús, sucedió en el tiempo de Pablo, de los primeros discípulos, hoy también sucede. Hoy sucede incluso entre nosotros. Tampoco estamos libres de caer en lo mismo. No hace tanto, en muchas iglesias se prohibía la batería, por ejemplo. ¿No es cierto? Se decía que la guitarra eléctrica era del diablo. Y se decía que las mujeres debían de venir con una falda larga, ¿no es cierto?, debajito de la rodilla, para venir a la iglesia. Y díganme, ¿dónde sale eso en la Biblia? También se dice que tenemos que venir de terno y de corbata, ¿no es cierto? Y todas estas cosas no están en la Biblia. Ahora, si tú estudias bien de dónde vienen todas estas reglas, vienen de cosas muy buenas, ¿ya? Sobre todo cuando el Evangelio empezó a tocar los sectores más pobres de nuestro país. Y se les enseñaba a las personas que cuando vinieran a la iglesia tenían que venir bien vestidos. Y era un honor, una honra estar en la presencia de Dios bien vestido, ¿no es cierto? Algo que en esa época tenía mucho sentido, pero que hoy en día no tiene tanto sentido. ¿A qué voy con esto? Los pastores tenemos la facultad de enseñarle a nuestras comunidades algunas reglas de comunidad. Por ejemplo, en esta iglesia no se habla mal. Bueno, eso lo dice la Biblia, entonces no aplica. A ver, en esta iglesia, si tú quieres ser parte de la adoración, tienes que hacer este y este curso.
Eso no sale en la Biblia, ¿no es cierto? Pero los pastores tenemos esa facultad, ¿no es cierto?, dentro del contexto de nuestra comunidad para mantener la salubridad, pero no puede el pastor Mike o el pastor Luis o la pastora Yuli, ¿no es cierto?, pedirle al resto de la iglesia de Cristo que haga su curso para tocar la adoración. ¿Me entienden o no? Aplica para la comunidad, pero no para el cuerpo de Cristo. ¿Y a qué voy con todo esto? Que los seres humanos tenemos una tendencia a aferrarnos a las reglas y desestimar la gracia. Estas actitudes reflejan el mismo error de Adán y Eva en el Edén, cuando se cubrieron con hojas de higuera para esconder su vergüenza. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir reglas que enfrentar a Dios. Lo voy a volver a repetir. Es más fácil seguir reglas que enfrentar a Dios. Las hojas de higuera son una ilusión de protección que cubre nuestra vergüenza. Es evadir nuestra desnudez, cubriéndola con esfuerzos humanos que sí están dentro de nuestro control. Tal vez no puedo conectarme profundamente con Dios por mi culpa, por mi temor, pero sí puedo cumplir rituales, sí puedo asistir a la iglesia todos los domingos. Puedo aparentar obediencia. Y esto, amigos míos, no es libertad. Esto no es vivir la libertad de la gracia. Es cambiar una esclavitud por otra. Cambiar la esclavitud del pecado por la esclavitud de la religión. No somos hijos del juicio. Somos hijos de la gracia. Y la gracia crea una cultura en nosotros. Mi papá hablaba mucho de los lentes de gracia. Mi papá es pastor de otra iglesia. Y él decía que había que ponerse los lentes de la gracia. Y cuando tú te pones los lentes de la gracia, tú ves todo desde otra perspectiva. Te ves a ti mismo desde otra perspectiva, partiendo por ahí. Y ves al prójimo desde otra perspectiva. Y quiero darles un ejemplo súper personal. Cuando yo tenía como unos 20 años, varios de mis amigos de la iglesia empezaron a vivir algunos excesos que eran considerados pecados. Son pecados en realidad. Y a mí eso me dolió mucho y me costó mucho vivir ese proceso porque estábamos entrando en la universidad y habíamos vivido juntos desde los 12, desde los 13, vivimos toda la adolescencia en la iglesia, los campamentos, y fuimos muy cercanos y muy amigos y casi que vivíamos juntos. Yo me iba para la casa de ellos se venían para mi casa. Y teníamos una comunidad bien bonita y el grupo de jóvenes en ese tiempo de nuestra iglesia empezó a crecer mucho. Y nosotros hicimos una banda de cumbia en esos años, que se llamó Jubileo. Y nos empezó a ir súper bien. Como éramos la única banda de cumbia que existía en el mundo cristiano, nos invitaban a los matrimonios, y tocábamos caleta y nos empezaron a invitar a algunos eventos importantes, como la cumbre del liderazgo y cosas por el estilo. Nos empezó a ir súper bien. Pero los chiquillos empezaron a tener como, no sé, empezaron a beber en exceso, empezaron a consumir marihuana y a vivir la sexualidad de manera irresponsable. Lo anoté para decirlo bien. No mandarme un condoro. Y fue muy triste para mí. Yo empecé a sufrir mucho porque me sentía súper excluido
de la dinámica que ellos empezaron a tener, porque yo no quise traspasar esos límites. A mí me habían enseñado que todo eso es pecado, ¿no? Y está mal. Y había que alejarse de eso, ¿no es cierto? Entonces, yo fui firme, ¿no? Y me alejé. Y terminé creando una barrera entre ellos y yo. Pero ahora me arrepiento. No de no haber hecho esas cosas, ¿no? Les voy a explicar por qué. Fue una etapa de sus vidas. Después ellos dejaron de hacer esas cosas. Eventualmente se casaron, tuvieron hijos y ahora están en iglesias, ¿ya? Pero nuestra relación se quebró. Entonces me arrepiento. Porque pude haber mostrado gracia en ese tiempo. Y esto es lo que aprendí. Las reglas pueden enseñar a protegerte, como yo me pude proteger, ¿no es cierto?, de esas cosas. Pero no pueden enseñar a amar. Las reglas te pueden enseñar a protegerte de las cosas malas, pero no te pueden enseñar a cómo amar a las personas. La ley puede enseñar rectitud, pero no perfección, porque lo único perfecto es el amor. Solo la gracia de Dios puede llevarte a lo perfecto. Entonces lo que hice yo estuvo bien, pero había una forma más perfecta de actuar. Y es gracia y amor. Si yo hubiera tenido eso en ese tiempo, tal vez no hubiera convencido a mis amigos de no hacer esas cosas. Pero ahora que ya dejaron de hacer esas cosas, seguiríamos siendo amigos. Y por eso me arrepiento. Porque hubo juicio en mi corazón y no gracia. El juicio crea una cultura de condenación. La gracia crea otra cultura, una cultura de convicción de pecado, que son dos cosas súper diferentes. Se parecen mucho. A veces hay una persona arrepentida que pasa aquí adelante y llora, y tú no puedes saber si es condenación o si es convicción de pecado. A veces nosotros mismos nos sentimos arrepentidos de las cosas que hemos hecho y no podemos distinguir si estamos viviendo condenación o estamos viviendo convicción de pecado. Y aquí hay una pequeña lista, una tabla, de la diferencia que yo he descubierto entre las dos cosas. La condenación te aleja de Dios. Cuando tú sientes condenación, tú tienes una tendencia de vergüenza, de alejarte. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que cometen un pecado que estaban tratando de evitar y cuando lo cometen como que no oran por unos 3 o 4 días. ¿No es cierto? Y después del quinto día, ahí como que se acercan a Dios. Eso es totalmente ridículo. Acercarte el cuarto, quinto día no te hace... ¿Qué? ¿Te estás autocastigando? ¿Acaso tu autocastigo te valida para presentarte delante de Dios? La convicción, en cambio, te acerca a Dios. Cuando sentimos convicción de pecado, tenemos ganas de volver a Dios. Sentimos esa cosita rica de correr a los brazos del Padre. La condenación te hace sentir rechazado. Vaya a la iglesia, ¿no es cierto? Y tení, no sé, un tatuaje, ¿ya? Evidente. Y llegáis a la iglesia y la gente te mira, ¿no es cierto? Y decís, me miro así porque tengo un tatuaje. ¿No es cierto? Y después va y una persona no te saludó y no me saludó porque tengo un tatuaje. Y creáis una narrativa, ¿no es cierto?, de que todo el mundo te está odiando. ¿Cachai? Y la gente simplemente estaba haciendo igual que siempre. En cambio, la convicción te hace sentir aceptado. Cuando sientes convicción de pecado,
Tú venías a la iglesia, ya sabéis que la embarraste, pero te relajáis, ¿cachai? Si tú no eres perfecto, el pastor tampoco, la pastora tampoco son perfectos. Todos cometemos errores. Entonces te relajáis con la cuestión. Y ya todos se enteraron que la embarraste. Todos supieron. Y llegáis a la comunidad y no te pasáis esos rollos de, me miró así, no me saludó, por puro que yo, y empezáis a crear una narrativa donde tú eres la víctima de la cuestión. Eso no está bien. Eso es condenación. Eso es el enemigo metiendo cosas en tu cabeza. Eso no es vivir una cultura de gracia, eso es vivir una cultura de juicio. La condenación te lleva a la autocompasión, como explicaba recién. En cambio, la convicción de pecado te lleva a la responsabilidad. La condenación te aísla. En cambio, la convicción te acerca a los demás. Cuando te ves a ti misma o a ti mismo débil, dices, necesito a mis hermanos. Eso lo produce la convicción de pecado, la cultura de la gracia. ¿Sabes que voy a hablar acerca de esto? ¿Sabes que me está costando este pecado? Estoy teniendo problemas con la pornografía, por ejemplo. En cambio, la condenación te aísla y te hace no decirle a nadie, no sea que nadie vaya a saber que tengo un problema con la pornografía. Esa es una cultura de juicio, ¿no? La condenación te hace aparentar porque tienes miedo a que te descubran. En cambio, la convicción te lleva a confesar y elimina esa cáscara de aparentar. La condenación te esclaviza con miedo y con vergüenza, en cambio la convicción te libera y te dignifica. La condenación distorsiona la imagen de Dios. Te hace ver a Dios como alguien enojado por lo que hiciste. En cambio, la convicción amplía tu imagen de Dios. La condenación te lleva al autocastigo, como explicaba recién, ¿no es cierto? Si pequé, no me puedo acercar. No, ¿cómo voy a ir el domingo a la iglesia si pequé el sábado? ¿No es cierto? En cambio, la convicción te lleva a aceptar la gracia como un regalo. Finalmente, la condenación te hace ver a otros con juicio. En cambio, la convicción de pecado te hace ver a otros con gracia. Ahora, me gustaría darles un ejemplo. Y quiero que leamos Salmo 103. ¿Ya? Pero antes de leer este salmo, reflexionen esto conmigo. ¿Saben qué? Sentir condenación y juicio es un insulto a la omnisciencia de Dios. ¿Sabes qué? Dios sabe todos los errores que tú vayas a cometer en el futuro. Y ya sabe. Tú eres el que te sentís mal cuando pecas. Pero Dios ya sabía. Y sabiendo, Él te amó. Y sabiendo te perdonó. Y sabiendo murió en la cruz por ti. Entonces sentir condenación cuando pecas es un insulto a la omnisciencia de Dios. Leamos Salmo 103, del versículo 8 al 14. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. ¿Quién dijo esto? Moisés lo dijo cuando se presentó, cuando vio a Dios. Moisés dijo, déjame verte en todo tu esplendor. Y Dios le dijo, ya, mira, nadie puede verme la cara, pero voy a pasar, te voy a cubrir con mi manito así,
y cuando esté pasando ya yéndome, voy a retirar mi mano y vaya a poder verme la espalda. Y Moisés vio a Dios, vio la espalda de Dios. Y cuando ve a Dios, él grita esto. Es como, no sé, es como lo que le sale a Moisés decir. El Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Aquí está, en los Salmos está puesto como un acercamiento a eso. Siguiente versículo. Que no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. Un Dios de gracia. Un Dios de amor. Eso es lo que fue lo que vio Moisés cuando vio a Yahvé. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Aquí ya estamos pasando al Salmo, ¿ya? Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen. Y aquí está, pero este tipo se adelantó. No sé quién escribió este salmo, pero se adelantó como 1200 años por ahí a Jesús. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Si tu hijo está aprendiendo a caminar y el cabro chico se cae, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción no es, pucha, el cabro chico tonto. ¿Cómo se cayó? Si caminar es terrible fácil. No. Tú como padre, ¿qué es lo que haces? Recogerlo. Ir, estar con él. ¿Qué hace el padre cuando tú te equivocas? Cuando tú cometes un error. Siguiente. Él conoce nuestra condición. Y esto es lo que me encanta. Lo que cuando leí por primera vez este salmo, en la Biblia que yo tengo está todo así mojado la hoja, porque me lo lloré entero. Él conoce nuestra condición. Él sabe que eres de barro. Él sabe que eres un ser humano. Él sabe que te equivocas. Él sabe que eres débil. Él entiende tu condición. Él sabe tus dolores. Sabe lo que has vivido. Por eso vino a la cruz y murió y derramó su sangre. ¿Cómo podemos rebajar las comunidades a culturas de juicio teniendo un Dios que mostró un amor tan, tan grande? ¿Cómo podemos tratarnos a nosotros mismos con juicio si Él ya nos perdona? Vamos a Romanos 5:8, ya estamos terminando. Romanos 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. No es una condición que tú seas perfecto. ¿Saben qué? Alcanzar la pureza es una reacción de un cristiano que conoce la gracia y el amor de Dios. No necesitas la perfección para recibir el amor de Dios y experimentar el amor de Dios. Necesitas el amor de Dios para experimentar el amor de Dios, para poder vivir en pureza. ¿Se entiende, no? Así que tranquilízate. Como relájate. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que te ama. Que te ama así como tú eres. Y es un Dios que nos va a enseñar qué es verdaderamente el amor. Probablemente nuestro concepto del amor esté un poquito distorsionado. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el amor de Dios es bueno. Te hace bien. Te sana. Te libera. Te restaura.
Y para mí esto es vivir en la gracia. Entender que Dios me ama. Y cuando veo a otras personas, verlas con gracia y no con juicio. Y termino con esto. En la iglesia, muchos de nosotros, bueno, yo menos que otros, estamos yendo a hacer escalada, ¿ya? Y en escalada te enseñan que lo que tú tienes que hacer es, porque la primera tendencia de uno cuando estás escalando es agarrarte de las como piedritas que están ahí, ¿no es cierto? Y hacer fuerza, ¿ya? Y agarrarte, ¿ya? Pero ellos te enseñan a soltar y no usar la fuerza de tus músculos, sino que usar la tensión de tus músculos. Entonces tenés que andar como suelto todo el rato, como dejándote caer. Y así logras tener la energía, conservar la energía para poder subir. ¿Me entienden o no? Como no andar así apretado, sino que ir soltar tu peso. Así usar la fuerza solamente para lo que es necesario. Entonces te enseñan a dejarte caer. ¿Ya? Déjate caer. Y supongo que vivir en la gracia es algo parecido. ¿Ya? Tienes que dejarte caer en los brazos de amor de Dios. ¿Ya? Y no vivir con esfuerzos humanos. Porque eso te va a cansar, te va a quemar y te va a hacer tratar a otros con rabia. Porque tú ya estás cansado, tú estás agotado de vivir la vida cristiana. En cambio, cuando te dejas caer, ¿no es cierto? Y te dejas sostener por Dios y te relajáis con la cuestión y empezáis a aprender el amor de Dios y a experimentar el amor de Dios y te pones los lentes de gracia para verte a ti mismo con gracia y para ver a otros con gracia y empezáis a experimentar, por ejemplo, los tiempos de adoración. No es como, pucha, esta semana no oré en toda la semana, entonces no me puedo conectar en la adoración. No, es una mentalidad de juicio. Conéctate con Dios, aprovecha el tiempo de adoración que tenemos hoy. Y probablemente eso te ayude a sí tener tus tiempos de adoración en la semana. ¿Se entiende? El descanso en la gracia es lo que te hace crecer. ¿Mm? Y me gustaría orar un poquito, ¿ya? Y quiero pedirle a los chiquillos que pasen. Aprender a experimentar la gracia de Dios es permitir que Él venga como un padre a recogernos. ¿Ya? Me acuerdo muy bien cuando mi hermano Roy, ¿ya? Que es 2 años menor que yo, chocó el auto de mi papá. Lo chocó así mal. ¿Qué hizo él? ¿A quién llamó? A mi papá. Papá, choqué el auto. ¿De quién es Dios? Cuando la Biblia ha sido tan clara en que Él es como un padre con sus hijos. Él odia el pecado, pero ama a sus hijos. ¿Ya? Así que me gustaría que podamos tener un tiempo ahora para experimentar la gracia de Dios. Y si sientes que has vivido demasiado en tus propios esfuerzos, ¿ya? Que te has estado esforzando y has experimentado como tal vez un caminar pesado en Cristo. Y te gustaría decir, ¿sabes qué? Necesito un poquito más del amor de Dios. Ya he experimentado el amor de Dios en mi vida, pero necesito un poco más del amor de Dios. No sé, está bien si hago pasar a la gente adelante. Entonces me gustaría invitarte a que pases aquí adelante, ¿ya? Y nosotros vamos a orar por ti. Y vamos a mantenerlo también simple, ¿ya?
La idea de este tiempo no es que alguien de nosotros venga a darte una súper gran palabra, ¿ya?, de Dios, sino que la idea es que tú puedas venir y decir: Padre, necesito tu amor, necesito tu gracia, y aquí estoy, ¿ya? Así que quedan en libertad para pasar aquí adelante, ¿ya? Espíritu Santo, ven.